Aquí está. Buenos días. Estamos empezando nuestra presentación de hoy. Hoy es 18 de noviembre de 2015. Hacen 10 grados, pero posiblemente luego pase esta sensación térmica tan fría y tengamos una mañana estupenda. Hoy vamos a hablar de un tema que es de todas las mañanas, de todos los días, que lo vemos siempre en la consulta y que realmente nos cuesta mucho trabajo su gradación, su correcto diagnóstico y también distinguir las pruebas complementarias que debemos hacer. Ahora mismo la doctora Cintia Arjona va a hacernos su presentación que tiene preparada sobre hirsutismo. Pues adelante, Cintia. Buenos días a todos desde Cádiz y una vez más gracias Mario por la excelente presentación. Y bueno, hoy el tema va dirigido fundamentalmente a las pacientes del género femenino, ya que vamos a hablar del hirsutismo. Para abordar este tema, este es el índice que he propuesto a lo largo de la presentación. Primero hablaremos de la etiopatogenia, a continuación la clasificación, criterios diagnósticos, sobre todo enfocados a la práctica clínica, y finalmente hablaremos del tratamiento y acabaremos con las conclusiones. Bueno, el hirsutismo quiere decir un excesivo crecimiento de pelo terminal en zonas sensibles de andrógenos en la mujer. Así van a adoptar un patrón típicamente masculino en la zona central del tórax, en la línea alba, la ingle, la zona de la barba y la zona superior de la espalda. Como podréis suponer, se trata de una percepción subjetiva, que es un crecimiento excesivo de pelo terminal. Pues va a depender también de factores socioculturales y de la propia persona. Es una consulta frecuente tanto en consulta de dermatología como de endocrinología, porque como veremos, no es solo una cuestión estética, sino que muchas veces va a esconder una alteración endocrinológica subyacente y por lo tanto tenemos que estar atentos. Se ha visto que hay una diferencia interracial bastante importante. Así, en las mujeres negras y asiáticas, la densidad de pelo que crece cuando hay hirsutismo es menor que en las mujeres blancas. Y en las mujeres blancas pues se ha visto que también hay diferencias, ya que en los países nórdicos esta cantidad de vello de pelo, perdón, es mayor en las mujeres del Mediterráneo que en las zonas nórdicas. También hay estudios acerca del impacto de la calidad de vida del hirsutismo sobre las mujeres y en todo ello se ha visto cómo tiene un impacto negativo sobre la misma. Es relativamente frecuente, afecta, según los estudios, entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad fértil, aunque hay también un porcentaje mayor de mujeres sanas que presentan cierto grado de pelo terminal en rostro, mama y abdomen inferior, sin que podamos calificarlo de patología. Se considera que el hirsutismo es un reflejo de un exceso de andrógenos circulantes o también puede ser por un aumento de sensibilidad a los andrógenos circulantes, aunque sus niveles sean normales, lo que se llama un estado de hiperandrogenismo. Esto no ocurre en la hipertricosis. La hipertricosis no es debido a un estado de hiperandrogenismo, sino a otra disfunción que causa exceso de pelo. Generalmente es vello, a diferencia del hirsutismo, que es pelo terminal, y aparece en cualquier zona, no solo en zonas dependientes de andrógenos. Esta hipertricosis puede ser localizada, como ocurre en la porfiria cutánea tarda, en la zona malar o en un brazo por fricción, o puede ser generalizada, como en casos congénitos. Ahora vamos a hablar de la etiopatogenia. ¿Por qué ocurre el hirsutismo y por qué solo en las mujeres en edad fértil? Bueno, vamos a hacer un repaso primero del origen de los andrógenos femeninos. Fundamentalmente estos son los tres modos de síntesis.
En primer lugar tenemos la síntesis suprarrenal de andrógenos, que comienza con la adrenarquia y está controlado fundamentalmente por la ACTH. Los andrógenos sintetizados son fundamentalmente la dehidroepiandrosterona, su forma sulfatada, y también la androstenediona. De origen ovárico, también aparece un poquito después que el inicio de la síntesis suprarrenal, ya que ocurre en la pubertad, y el principal andrógeno va a ser la androstenediona. Ya en la menopausia, el principal andrógeno ovárico va a ser la testosterona. El ovario tiene su propia hormona también hipofisaria que la va a controlar, y en este caso es la LH. La LH va a inducir la síntesis de estos andrógenos. Y un tercer origen de andrógenos circulantes va a ser la conversión periférica de los andrógenos sintetizados en los órganos anteriores, convirtiéndose a testosterona libre. En cuanto al transporte periférico de estos andrógenos, hasta el 75% van a ir unidos a la SHBG, sintetizada en el hígado. Entre un 20 y un 25% también se unen a la albúmina, y un 1% puede circular libre. Los andrógenos y estrógenos van a alterar también la cantidad de andrógenos libres en sangre en función de la síntesis de la SHBG, ya que los andrógenos inhiben la síntesis de esta hormona transportadora y por lo tanto aumentarían aumentarían la concentración de andrógenos libres, y los estrógenos pues actúan en sentido inverso, disminuyendo la cantidad de andrógenos libres. La etiopatogenia del hirsutismo se considera que está causada fundamentalmente por el andrógeno dihidrotestosterona. Esta molécula es sintetizada fundamentalmente por la 5-alfa redutasa a partir de la testosterona libre, aunque también de otros andrógenos como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. No existe una buena correlación entre los niveles circulantes de andrógenos y el grado de hirsutismo, ya que no solo se debe a la cantidad de estos andrógenos, sino también a la sensibilidad a los mismos. Y también, como iremos diciendo a lo largo de la presentación, pues también se ha visto que factores como la intolerancia a la glucosa y la resistencia insulínica juegan un papel etiológico también importante, aunque esto todavía está muy en estudio. A continuación vamos a hablar de la clasificación del hirsutismo. Fundamentalmente nos vamos a basar en el origen del exceso de andrógenos que va a causar esta patología. Así se han establecido estos cuadros principales. El hirsutismo constitucional, el de origen suprarrenal y el de origen ovárico van a ser los más frecuentes en la población. Y después también existen otros casos menos frecuentes, pero que también comentaremos, ya que siempre hay que descartarlo. Son el de origen hipofisario, hepático por hormonas ectópicas y iatrogénico por conversión periférica. En primer lugar, como he comentado, vamos a hablar del hirsutismo constitucional, lo que en otros libros más antiguos se habla de síndrome de androgenización dermatológica. Se conoce quizá más como síndrome SAHA, ya que las iniciales recogen los 4 principales datos clínicos que incluyen en este síndrome: la seborrea, el acné y la alopecia androgenética. En todo ello es importante descartar la presencia de alteraciones hormonales importantes y de alteraciones ecográficas ginecológicas. Tipos de este síndrome: el síndrome familiar, el ovárico, el adrenal y el asociado a hiperprolactinemia. En el SAHA familiar, lo único que vemos son un hirsutismo de predominio facial con prolongación a la región preauricular y grado variable de alopecia o acné, a veces puede estar acompañante. También es característica la aparición de seborrea. Sin embargo, no hay alteraciones hormonales en la analítica, los ciclos menstruales son normales y se piensa que es por una mayor sensibilidad
hipersensibilidad a los andrógenos en los folículos pilosos que da lugar a este hirsutismo. Hay agregación familiar y no se asocia pues, a otro tipo de patología. En segundo lugar, el SAHA ovárico incluye aquellos casos de pacientes con un hirsutismo que en este caso va a ser lateral y también mamario, acné papulopustuloso, alopecia faga 1 y seborrea intensa. Y aquí hay un ligero aumento de testosterona libre, aunque el resto del perfil hormonal es normal. Generalmente son mujeres jóvenes entre los 16 y los 20 años, con tendencia a la obesidad y unos ciclos menstruales que pueden ser normales o cortos. Por el contrario, el SAHA adrenal, el hirsutismo, en lugar de ser lateral, es más de localización central. Hay un acné nódulo quístico y una alopecia también importante y seborrea intensa. Aquí las mujeres tienden a ser delgadas y estresadas y con oligomenorrea. En el perfil analítico lo único que suele destacar es un ligero aumento de dihidroepiandrosterona sulfato, que hemos dicho que es el andrógeno que se sintetiza en las glándulas suprarrenales. En el SAHA por hiperprolactinemia, pues además del hirsutismo, en este caso central y lateral, el resto de síntomas pues, pueden estar presentes o no en grados variables, como la seborrea, el acné y la alopecia. Si existe galactorrea, que ocurre a veces, pues es muy característico de este síndrome y nos va a facilitar el diagnóstico. Y en la analítica, pues lo único que vamos a ver es una leve hiperprolactinemia. Estos casos, pues no se consideran unos trastornos endocrinológicos importantes y se van a diferenciar del resto de casos que vamos a ver que sí ya entablan mayor grado de enfermedad. Ahora vamos a ver el hirsutismo de origen suprarrenal. Se puede clasificar en estos dos grandes grupos en función de la causa, en las causas no tumorales y las causas tumorales. En cualquier caso, al tratarse de andrógenos de origen suprarrenal, el hirsutismo que ocurre fundamentalmente de localización central pues suele estar asociado a una alopecia androgenética y sobre todo en aquellos casos de mayor síntesis de andrógenos van a aparecer evidentes signos de virilización. En este grupo del hirsutismo suprarrenal lo primero que tenemos que ver es la hiperplasia suprarrenal congénita, ya que es el trastorno más frecuente. Hasta el 95% de los casos la anomalía se encuentra a nivel de la enzima 21-alfa-hidroxilasa, encargada de la síntesis de cortisol y aldosterona. Vemos como en la tabla, pues, a partir del colesterol se sintetizan estas hormonas y un defecto de las mismas va a hacer que todos los metabolitos intermedios vayan hacia la vía de la derecha, hacia la vía de la síntesis de andrógenos. Además, al haber escasez de cortisol, el ACTH va a aumentar y la ACTH va a hacer que se sinteticen aún más cantidad de metabolitos intermedios que van a ir todos a la síntesis de andrógenos. Así va a ocurrir en la paciente femenina amenorrea, epiamenorrea y atrofia mamaria. Generalmente, en los casos congénitos, en las formas clásicas, el diagnóstico se va a hacer en el recién nacido, ya que van a aparecer con un síndrome de piel de sal y genitales ambiguos. Pero en aquellos casos donde el fenotipo es atípico y la síntesis, bueno, el déficit hormonal no es, el déficit enzimático no es tan evidente, pues puede dar la cara cuando la paciente comienza con la pubertad mostrando síntomas de hiperandrogenismo. Se ha visto que tiene una herencia autosómica recesiva, predomina en hispanos y judíos frente a otras razas y explica hasta el 4% de pacientes con hirsutismo. En segundo lugar,
El hirsutismo de origen suprarrenal también puede ser por un hipercortisolismo, lo que conocemos todos como síndrome de Cushing. Y bueno, la causa, como sabemos, pues puede ser por una elevación de la ACTH, ya sea de origen hipofisario por un adenoma o de origen ectópico por un carcinoma de pulmón metastásico. También la ACTH puede ser normal y disminuida por una hiperplasia nodular o tumor a nivel de suprarrenal que genere exceso de cortisol y por lo tanto generar este síndrome de Cushing. Aquí vamos a ver evidentes signos clínicos como la cara de luna llena, elevación de la tensión arterial, fragilidad cutánea. A esto se acompaña de manera frecuente grados de hirsutismo y otros signos de debilitación. Cuando es origen tumoral, el grado de síntesis androgénica es mayor y el grado de virilización suele ser mayor. Así al hirsutismo pues van a acompañar otros signos o síntomas como pueden ser el aumento de masa muscular, incluso hipertrofia del clítoris, atrofia mamaria. Hemos visto los casos asociados a patología suprarrenal y ahora vamos a ver aquellos casos asociados a patología gonadales, la patología ovárica. Aquí también podemos distinguir entre dos grandes grupos, las formas no tumorales y la patología tumoral. Dentro de la patología no tumoral, la enfermedad principal va a ser el síndrome de ovarios poliquísticos por su frecuencia en la población. Se estima que hasta el 5% de las mujeres en edad fértil tienen este síndrome y va a ser la causa más frecuente de hiperandrogenismo clínico. El origen es heterogéneo. Se habla de una herencia autosómica dominante en algunos casos y recesiva en otros, y es multifactorial, ya que participan, además de los factores genéticos, pues factores ambientales y metabólicos importantes. Y el tema del hirsutismo se explica por alteraciones en el control endocrino y paracrino de la foliculogénesis. Aquí el hirsutismo es muy frecuente, hasta el 90% de las mujeres con ovarios poliquísticos van a presentarlo, y generalmente es lateral y también en mama y abdomen. Hasta el 50% de las mujeres son obesas y el acné hasta el 70% ocurre de forma importante. Otros síntomas como la acantosis nigricans también es bastante significativo. Estas pacientes suelen asociarse con la presencia de un síndrome metabólico, ya que, como hemos dicho, pues la resistencia insulínica también juega un papel etiopatogénico importante en el estado de hiperandrogenismo. Aquí no existe virilización genital y es muy característica también la oligoamenorrea secundaria y la infertilidad, que como veremos pues es importante. En este esquema os quiero mostrar cómo en el síndrome de ovarios poliquísticos existe una disfunción a nivel hipotalámico donde la GNRH, los pulsos cambian y por lo tanto en lugar de generar un ciclo menstrual normal, pues van a dar un mayor aumento de síntesis de LH, que la LH, como vimos, aumenta la síntesis de andrógeno en el ovario y por otro lado disminuye la cantidad de FSH, que es el que está aumentando la síntesis de estrógeno en el ovario. Hoy día se establecen estos criterios diagnósticos que si presenta 2 de los 3 ya podemos diagnosticar un síndrome de ovarios poliquísticos y son la oligoamenorrea secundaria, el hiperandrogenismo establecido clínicamente o analíticamente y la observación de ovarios poliquísticos en una ecografía ginecológica. Es importante siempre excluir otras posibles causas de estas alteraciones menstruales y clínicas. Y el perfil hormonal característico de las pacientes es el aumento de LH respecto a FSH hasta por encima de 3
el aumento de testosterona libre y estrona y el descenso de la hormona transportadora de estrógeno, de hormonas esteroideas. Hay veces que también se observa un leve aumento de prolactina. La hipertricosis ovárica, por su parte, se considera como una forma excesiva de un síndrome de ovarios poliquísticos. Se contempla como en el extremo más excesivo de este. También se asocia a hiperinsulinemia y al síndrome metabólico, pero aquí la LH y la FSH son normales y ocurre tanto en mujeres pre como postmenopáusicas. Aquí el exceso de testosterona es mucho mayor y da lugar a un exceso también de estrona bastante importante que puede conducir incluso al riesgo de carcinoma endometrial. La aparición de un tumor ovárico funcionante también puede dar lugar a hirsutismo con otros síntomas de virilización variables. Hay que sospecharlo sobre todo en mujeres posmenopáusicas, ya que en este grupo de población los tumores ováricos son más frecuentes. Y también lo sospechamos en aquellos hirsutismos y estados de virilización donde ocurren con una mayor rapidez de instalación. Ejemplos de este tipo de tumores pues son el adenoblastoma, el gonadoblastoma o el tumor de células iliares. Ya hemos visto las causas más frecuentes de hirsutismo, que son el síndrome de Saja, el hirsutismo de origen suprarrenal y el hirsutismo de origen ovárico. Y a continuación vamos a ver aquellos casos menos frecuentes, pero que también debemos conocer. En cuanto al hirsutismo hiperprolastinémico, como su nombre indica, pues se va a caracterizar por un exceso de prolactina. Generalmente es por un exceso de ACTH que estimula también esta síntesis de prolactina y puede ocurrir en tumores hipotalámicos o también en problemas hipofisarios. También el hipotiroidismo, ya que puede estimular la síntesis de ACTH y el uso de psicotropos u otro tipo de fármacos que alteren el eje hipotálamo-hipofisario, pues también pueden dar lugar a una hiperprolastinemia. Suele ocurrir en mujeres de menores de 50 años. Es más frecuente aquí la galactorrea y si la tenemos pues es muy indicativo de este diagnóstico y suele aparecer también alteraciones menstruales con oligoamenorrea. El hirsutismo es tanto central como lateral y suele acompañarse de alopecia, acné y seborrea. Por su parte, el hirsutismo iatrogénico, pues si conseguimos dar con el fármaco que está tomando, pues es fácil de diagnosticar, sobre todo los corticoides anabólicos y los anticonceptivos progestágenos que contengan progestágenos no esteroideos. El hirsutismo suele localizarse a nivel lateral del rostro y también en la espalda y debe revertir al discontinuar el fármaco. Otras causas de hirsutismo pueden ser la síntesis de hormonas ectópicas que estimulen la síntesis de andrógenos. Se caracteriza por ser un hirsutismo de mayor rapidez de instalación. Así, por ejemplo, los tumores carcinoides o tumores pulmonares productores de ACTH pues, van a estimular la síntesis androgénica en las suprarrenales. Y en el luteoma del embarazo o los cariocarcinomas con exceso de beta-HCG también pueden estimular la síntesis de andrógenos a nivel ovárico. Así, un hirsutismo que aparezca en el embarazo, pues debemos sospechar o al menos descartar este tipo de patología. La obesidad también se ha relacionado con mayor probabilidad de hirsutismo, ya que hay aumento de androstendiona y testosterona, mayor aromatización periférica estrona y también se relaciona con la resistencia insulínica. En la acromegalia también puede aparecer a veces hirsutismo y esto se explica por el efecto trófico que tiene la propia hormona del crecimiento sobre la unidad pilosebácea y también por un descenso de la hormona transportadora. Y finalmente alteraciones hepáticas importantes que den lugar a un descenso de la hormona transportadora, pues puede
dar lugar a un exceso de andrógenos libres en sangre. En cuanto al diagnóstico, vamos a dar los criterios clave que debemos tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico diferencial cuando nos enfrentemos ante una paciente con hirsutismo. En primer lugar, como siempre en medicina, pues debemos atender a hacer una buena historia clínica. La edad, la etnia, la historia familiar, los hábitos y la medicación deben ser importantes para recogerlo en la historia clínica. Perdón. Ya que muchas veces nos pueden orientar a establecer qué tipo de hiperandrogenismo o de hirsutismo tiene. También debemos preguntar acerca del curso de la enfermedad, la rapidez de esta evasión, también si aparecen o no alteraciones menstruales y si hay síntomas asociados, sobre todo de hiperandrogenismo o otro tipo de síntomas. A continuación, vamos a pasar a hacer una exploración física detallada. Debemos atender tanto al peso como a la talla y la escala de Ferriman-Gallwey hace referencia, como veremos en la diapositiva a continuación, al grado de hirsutismo. Cuando esta escala es mayor de 8, pues se considera que tenemos un hirsutismo clínico. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Y también no debemos de dejar de buscar otros síntomas de virilización, como el acné, la acantosis nigricans, bueno, este más relacionado con la hiperinsulinemia, la alopecia androgenética, la seborrea. También debemos palpar el abdomen en busca de masa y también resulta interesante en la mayoría de los casos realizar un campo visual en busca de alteraciones hipofisarias. A continuación, el tercer paso sería la realización de los exámenes complementarios. Los exámenes de laboratorio, habla después, pues generalmente están indicados en aquellos casos que no sean leves, de lenta instalación y sin síntomas asociados. Es decir, en aquellos casos de hirsutismo que veamos con un grado leve, que sea de lenta instalación y no acompañen ningún otro síntoma de virilización ni tampoco alteraciones menstruales, pues no está indicado realizar estudio hormonal y podemos pasar directamente al tratamiento de este hirsutismo. En el resto de los casos sí debemos proceder a un examen hormonal por lo menos básico. En aquellos casos que sospechemos origen tumoral, pues debemos echar mano de las pruebas de imagen. Aquí os pongo un esquema de la escala de Ferriman-Gallwey, donde recoge pues, del 1 al 4 el grado de exceso de vello en las distintas zonas andrógeno dependientes, como es el labio superior, la zona de la barba, el escote, la línea media abdominal, la zona suprapúbica, los brazos, la ingle y la zona superior e inferior de la espalda. Una puntuación entre 8 y 14 es un poco más leve y se considera de origen funcional, y cuando es mayor de 15 debemos sospechar o tener en cuenta que pueda ser un origen orgánico. Como espero hayáis dado cuenta ya a lo largo de lo que hemos ido viendo, cuando el hirsutismo es de predominio central, es indicativo de que el origen sea a nivel suprarrenal, mientras que cuando es lateral, más de origen ovárico. Cuando es ambos, central y lateral, bueno, puede ser que el origen sea mixto, pero hay veces que también es por una hiperprolactinemia. Y siempre que sea de rápida instalación, tener en mente la posibilidad de un tumor productor de hormonas. Aquí a la izquierda de la imagen vemos un hirsutismo de predominio lateral y también mamario propio del hirsutismo de origen ovárico, y en la zona de la derecha vemos fotos más de predominio central propio de la patología suprarrenal. Otro síntoma
síntomas a estar acompañando, como he comentado, pues son el acné papulopustuloso o nódulo quístico, la seborrea, que a veces puede ser intensa, y la alopecia androgenética. En casos más importantes, como suele ocurrir con los tumores, pues se observan grados más importantes de uveización, con hipertrofia de clítoris, atrofia mamaria, aumento de la masa muscular y una voz ronca. Cuando aparecen síntomas como cara de luna llena, estrías violáceas, fragilidad cutánea, aumento de peso, etcétera, pues debemos sospechar un hipercortisolismo. Y cuando existe galactorrea, pues debemos investigar sobre posibles causas de hiperprolactinemia. Los exámenes complementarios, pues principalmente los exámenes de laboratorio. Los primeros son aquellos niveles, aquellos estudios básicos que debemos de realizar en casi todas las pacientes que veamos con hirsutismo y que sospechemos alguna disfunción endocrina. Y ya a continuación vemos el resto de test que vamos a hacer en función ya de lo que sospechemos. Así, por ejemplo, en todas las mujeres vamos a valorar los niveles de andrógenos libres y de la 17-hidroxiprogesterona. Y después, pues, si sospechamos alteración ovárica, pues vamos a medir, por ejemplo, la LH, el estradiol. En aquellos casos que sospechemos origen suprarrenal, por ejemplo, por déficit de 21-hidroxilasa, pues podemos hacer el test de supresión con dexametasona y medir el cortisol urinario libre en orina de 24 horas. Y una vez más, cuando sospechemos un origen tumoral, vamos a acudir a las pruebas de imagen como el ultrasonido transvaginal. En este caso también no solo origen tumoral, sino también en el síndrome de ovarios poliquísticos o para descartarlo. Y también pues los TAC y las resonancias de tórax, de pelvis o en función de lo que sospechemos. Y test complementarios que pueden ser interesantes, sobre todo en el síndrome de ovarios poliquísticos o en personas obesas, es el test de tolerancia a la glucosa, el panel lipídico y también alteraciones tiroideas. Ahora, para hablar del tratamiento, debemos tener en cuenta que siempre tenemos que diagnosticar bien el origen, porque el tratamiento debe ser fundamentalmente etiopatogénico, es decir, atender a la causa y tratar esta causa. En el SAHA familiar, ya que no hay alteración endocrina, pues el tratamiento que podemos ofrecer es dermocosmético. En el SAHA suprarrenal, además, se puede hacer una supresión de la síntesis adrenal de andrógenos con dexametasona o otros corticoides como el prednisona o diflazacor, y también suele necesitar que se combine con el uso de antiandrógenos, sobre todo la drospirenona o la espironolactona. En el SAHA ovárico, para hacer la supresión ovárica de estas pacientes, pues se usan anticonceptivos orales y se puede añadir o no un antiandrógeno. Y aquí incluyo también los agonistas de GRH que van a reducir la síntesis de LH, pero esto es poco frecuente que se use, ya que es un fármaco caro con mayor número de efectos adversos y se guarda para aquellos hirsutismos de origen ovárico más grave y no para el síndrome SAHA ovárico. En el SAHA con hiperprolactinemia, pues se usa bromocriptida y cabergolina, y es importante siempre el control por endocrinología y ginecología. En el caso de hirsutismo iatrogénico, pues está claro, retirar el fármaco, y si es persistente, pues podemos ofrecer también un tratamiento dermocosmético. En los casos tumorales, la cirugía es la primera opción de tratamiento, siempre que sea posible. Y en los casos de hirsutismo de origen suprarrenal o ovárico, con las distintas posibilidades que hemos ido viendo en el día de hoy, pues necesita siempre un control multidisciplinar, con endocrinología, incluso nefrología y ginecología.
y vamos a buscar pues suprimir esta síntesis androgénica. Aquí os pongo una tabla de los principales fármacos usados con los principales efectos secundarios y algunos comentarios. La mayoría o todos están prohibidos en el embarazo. Y bueno, fundamentalmente los anticonceptivos orales y los antiandrógenos son los principales fármacos que se usan. Siempre el anticonceptivo oral, tener en cuenta que debe de contener un progestágeno con efecto no androgénico, o incluso hay progestágenos que tienen efecto antiandrogénico, lo que nos va a venir muy bien para nuestras pacientes. Y también suele ser necesario también añadir un antiandrógeno, sobre todo el acetato de dextroesterona. Y hay veces que también la espironolactona. La flutamida se guarda para casos más graves de hirsutismo, ya que tiene mayor cantidad de efectos secundarios. Los glucocorticoides, en aquellos casos de hiperandrogenismo por causa suprarrenal, pues van a provocar una supresión de este eje y por lo tanto suprimen la síntesis a este nivel. Y como he comentado, los agonistas de la GnRH se guarda para el hirsutismo de origen ováricos más llamativos que no respondan a los anticonceptivos orales. Es interesante también el uso de la metformina, sobre todo en aquellas pacientes que tengan intolerancia a la glucosa. Así, en hirsutismo en mujeres obesas o en el síndrome de ovario poliquístico puede ser interesante su utilización. Y en cuanto a los tratamientos dermocosméticos que se pueden ofrecer, pues hay estudios que demuestran eficacia de cremas de uso tópico sobre las zonas de hirsutismo de espironolactona con renona al 1 al 3% o de eflornitina al 15%. También se pueden realizar mecanismos de afeitado y depilación o depilación láser, que se considera como más definitiva, aunque esto, bueno, es variable, y también la decoloración capilar es una posibilidad. En cualquier caso, se recomienda siempre realizar ejercicio moderado, una dieta con bajo índice glucémico y la pérdida de peso en aquellas pacientes con obesidad, que pueden ayudar también a disminuir el grado de hirsutismo. Y bueno, no quería dejar de dar unas conclusiones antes de finalizar la presentación, y aquí os las pongo. Decir que el hirsutismo, bueno, incluye un importante grado de subjetividad y un componente sociocultural importante que va a hacer que las mujeres consulten o no por este problema. Que en el 90% de los casos existe un hiperandrogenismo evidente, que puede ser de origen suprarrenal, ovárico o mixto. Debemos atender siempre a otros datos de hiperandrogenismo, como el acné o la seborrea, también datos de otro tipo de endocrinopatía, preguntar por historia familiar y realizar una exploración física detallada. El estudio hormonal, cuando vemos un hirsutismo leve con menstruación normal y sin otros datos clínicos, pues no está indicado. En el resto de casos sí. Vamos a realizar un estudio básico con perfil hormonal y una ecografía ginecológica, y a continuación pues ya vamos a ir dirigiendo un poquito más las pruebas complementarias. El tratamiento siempre dirigido a la causa subyacente, y en cualquier otro caso el manejo inicial se basa fundamentalmente en el uso de anticonceptivo oral junto con un antiandrógeno, sobre todo el acetato de dextroesterona. Esta es la bibliografía que he utilizado principalmente para la realización de la presentación. Y bueno, daros las gracias a todos por la atención y espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o comentario, lo podéis comentar en el chat y esperamos poder darle solvencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Ha sido una presentación muy interesante. La verdad es que nos has aclarado muchísimas cuestiones y bueno, ahora pues comenzaremos la discusión, que bueno, nos gustaría que estuvierais
presentes y que el chat está abierto. Y nada, visto que lo vaya a usar, pues simplemente despedirnos, recordando, tal como ha puesto Cintia en su bibliografía, al profesor Francisco Camacho, al que tanto le debemos en todo lo que se refiere a la tricología y al que saludamos desde Cádiz.